etc. Pues básicamente la fisiopatología es una fisiopatología en el cual se desarrolla en base a resistencia a insulina, se desarrolla en base a inflamación, se desarrolla en base a lesión. Este es el hepatocito. Si tenemos diferentes tipos de IL-1, factor de necrosis tumoral, etc., va a generar lesión en el hepatocito. Y como cualquier parte de la fibrosis o cualquier parte de una lesión en el hepatocito, pues básicamente va a generar lesiones en el hepatocito, van a formarse células estrelladas, se va a generar lo que son la formación de globos, por así decirlo, en el hepatocito, y pues va a generar fibrosis, va a llegar a generar cirrosis. Aquí tenemos, esto básicamente es una imagen donde se puede apreciar pues, el hepatocito, ¿no? Cómo se va degenerando, cómo hay una lesión, etc. Pero aquí podemos ver los factores de riesgo y cómo se genera, ¿no? Tenemos un paciente sedentario con factores genéticos para desarrollar esteatosis hepática, como tenemos el mexicano también hay un factor genético que se asocia con el desarrollo de esteatosis hepática. No me recuerdo muy bien el nombre, pero era PDP, NK, etc. También tenemos la raza y los hábitos alimenticios. Entonces tenemos estos factores de riesgo, lo que va a generar pues, aumento del tejido adiposo visceral. Este aumento del tejido adiposo visceral pues básicamente va a generar aumento de leptina, va a generar también, va a haber aumento de la resistencia a insulina, va a generar lesión, y la adiponectina, que igual ayuda al hepatocito a cuidarlo, que igual ayuda al hepatocito a que no se genere una lesión por los radicales libres, pues básicamente va a estar disminuida, ¿no? Va a haber resistencia a la insulina y todo ese proceso va a llegar a generar esteatosis hepática y alteración en el metabolismo, alteración en lo que es la célula de hepatocito. Puede generarse también estatohepatitis, y en esto también puede llegar a causar fibrosis. Si tenemos un hígado que ha estado lesionando, un hígado que está con inflamación, pues básicamente, pues si se está formando, si hay radicales libres, si hay factores como el factor de necrosis tumoral, IL-1, IL-6, etc., pues básicamente puede llegar a fibrosis. Y si hay fibrosis, pues puede llegar a generar cirrosis hepática, ¿no? Y la cirrosis hepática puede producir hepatocarcinoma. Al final vamos a ver el desarrollo de hepatocarcinoma y la solución que hay aquí, y también qué se está haciendo con la cirrosis hepática. Que si bien es cierto, en Estados Unidos la segunda causa de trasplante hepática ya es por cirrosis hepática por estatosis. Las manifestaciones clínicas son vagas. No te va a llegar un paciente con manifestaciones floridas, la mayoría son asintomáticos, representan un dolor en hipocondrio derecho, pueden tener elevación de enzimas hepáticas, pueden tener hepatomegalia, pero no la gran mayoría. La gran mayoría te va a llegar asintomático. ¿Y cómo lo vamos a diagnosticar? Pues en base a los factores de riesgo, no hay screening. La evaluación inicial de un paciente, si bien se comentó al principio, pues si es un paciente con alta ingesta de alcohol, descartamos que sea una estatosis hepática de origen primario, ¿no? La ingesta de alcohol no tiene que ser mayor de 20 gramos en las mujeres al día o 30 gramos al día de hombres. Tiene que haber una historia familiar y personal de una asociación de estatosis hepática. Hay que valorar si no está infectado por hepatitis B o C, porque esto ya es otro tipo de causas de esteatopatitis. Ingesta de fármacos. Y pues básicamente la evaluación inicial vamos a buscar la bioquímica hepática, glucosa, etcétera, ¿no? Y podemos evitar, o más que nada, el primer laboratorio, el primer estudio de gabinete que utilizamos es la ecografía hepática. Pues aquí es lo mismo, es una imagen donde representa pues investigar serologías, investigar también autoanticuerpos, etcétera, ¿no? Y pues básicamente es otra gráfica que se las voy a decir porque no creo que llegue hasta atrás. Son los criterios requeridos de diferentes tipos de estudios, más que nada como Asia-Pacífico, Bonito, EAS y ACDD. Tienen criterios diagnósticos de estatosis hepática. Entre ellos los criterios requeridos, por ejemplo, de ACDD, una estatosis arriba del 5% de los hepatocitos por imagen o por histología, por una biopsia hepática. Y pues básicamente todos,
recuerda que tiene que haber una estatosis hepática, también demostrada por imagen o por mínimo biopsia, ¿no? Y aquí refieren al consumo de alcohol, y pues básicamente todos concuerdan que tienen que ser 30 gramos, menos de 30 gramos en hombre, menos de 20 gramos en mujer, ¿no? Ok, ¿cómo es el diagnóstico? El diagnóstico se tiene que demostrar por medio de una imagen o biopsia, ya lo dijimos. Exclusión de consumo significativo de alcohol, ya lo dijimos. Exclusión de otras causas de estatosis hepática, fármacos, operaciones, etc. Ausencia de enfermedad hepática crónica coexistente, y algo que es muy importante, no hay estudios que validen la utilidad de screening. No hay ningún estudio hecho, comprobado, hasta lo que yo he leído, busqué, que digan, me llegó mi paciente con dolor hipocondrio, o sea, sí podemos, dolor hipocondrio derecho, podemos buscar un ultrasonido, pero si no tiene, tiene 40, 50 años de edad, consume mucho, no sé, mucha grasa, mucha grasa, entonces hay que hacer un ultrasonido. No hay screening. Bueno, aquí también en el laboratorio, pues básicamente el ART o el TGP ha sido utilizado como screening para el diagnóstico en pacientes con factor de riesgo, pero pues básicamente no es estándar de oro, pero lo han utilizado en diferentes estudios, ¿no? Cuando llega el paciente, en los diferentes estudios que han hecho, Dr. Peters, etcétera, pues han tomado el ART o TGP como parte de la evaluación inicial, pero no es estándar de oro. No se encuentran elevadas en más de 2 a 3 veces el valor límite normal, y la sensibilidad de tomar estas enzimas es del 45 y una especificidad de 85. La TGO, TGP, en caso de una relación arriba de 0.8, sospechamos en fibrosis. Y pues básicamente lo que ha estado aumentado, ¿no? Los índices de estatosis hepática. Aquí hay diferentes índices de estatosis hepática. La importancia de los índices de estatosis hepática de conocerlos es que si tú no tienes un gabinete, no tienes un ultrasonido, no tienes una resonancia, no tienes una tomografía, si no tienes eso puedes usar estos índices, y los cuales te van a decir que tiene un riesgo, depende del valor, te va a decir que tiene un riesgo de desarrollar estatosis hepática, ¿no? Tenemos lo que es el estatotest, el Fiber Index, el NAFLD, la acumulación de lípido, y también el estatosis index, ¿no? Estos comprenden diversas variables, y lo que más vi que se encontró, aquí lo tengo, ¿no? En el estatotest, el FLI, el NAFLD, aquí la peculiaridad es que tiene bajo costo el estatotest, tiene una sensibilidad de 85, especificidad del 80, y requiere validación de la población a valorar. Todos requieren valoración dependiendo de la población que vamos a evaluar, pero el que más encontré que asociaba que era más o que era mejor era el NAFLD. Tiene bajo costo, tiene una sensibilidad de 86, especificidad del 71, pero hay diversos artículos como donde lo busqué que le dan gran peso a este, ¿no? Requiere validación de la población a valorar, ¿no? Todos requieren validación de la población a valorar. Y lo que es NASH test, NASH cohort, pues básicamente fueron realizados en pequeñas poblaciones. Hay muchos estudios, encontré varios estudios en los cuales han estudiado lo que es la estatosis hepática, estos scores, el tratamiento, pero pues básicamente, por ejemplo, el NASH y los otros, pues las poblaciones que utilizaron fueron muy pequeñas, ¿no? También tenemos ecografía, la ecografía, TAC, resonancia magnética. Si bien este test nos da una probabilidad, lo mejor es tener o un ultrasonido, que ahorita vamos a dar la especificidad, una resonancia o una tomografía. Y pues básicamente estos 3 estudios tienen diferencias. Muy rápido me dice, ¿no? Los índices de fibrosis hepática, de identificación y cuantificación de la fibrosis son clínicamente importantes, ya que la fibrosis se asocia con una evolución clínica desfavorable. Si el paciente tiene fibrosis, pues básicamente la evolución va a llegar a ser la cirrosis hepática, cirrosis criptogénica, ¿no? El NAFLD, Fibrosis Score, se utiliza utilizando pues, las diferentes variables, tanto la edad, el índice de masa corporal, presencia o ausencia de hiperglucemia, recuento de plaquetas, albúmina y la relación TGO-TGP, ¿no? Un valor superior a 0.676
identifica la presencia de fibrosis avanzada con una sensibilidad de 33 y una especificidad de 98. También tenemos este score, pero la verdad no lo mencioné, pero en comparación de lo que es el NAF, pues no es mejor, ¿no? Se lo digo todo esto porque pues la verdad son diversas, evaluar diversas alteraciones, ¿no? Diferentes scores. Gabinete. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, como parte del diagnóstico de la estatosis hepática, vamos a solicitar un gabinete. Es suficiente para diagnosticar, puede ser suficiente para diagnosticar estatosis hepática. En el caso de un ultrasonido, tienen que ser consistentes con una infiltración grasa, excluir otras causas de enfermedad hepática y el paciente no tiene signos o síntomas de cirrosis, ¿no? Aquí vemos los criterios del ultrasonido, qué criterios usa el radiólogo para decir que tiene estatosis hepática. Pues básicamente vamos a tomar de referencia lo que es el riñón y el hígado, y dependiendo de su ecogenicidad vamos a valorar si tiene estatosis hepática. Los criterios son: ecogenicidad del parénquima hepático debe ser mayor que el de la corteza renal. Ese es el parámetro que ellos toman. Comparan lo que es el riñón, comparan lo que es el hígado, y dependiendo de su ecogenicidad pues van a decir que tiene estatosis hepática. La característica de las ultrasonidos es que tiene una mala definición diafragmática y pues la arquitectura intrahepática, y también pues es sensible a quien lo está usando, ¿no? Y tiene una sensibilidad de 85 y especificidad de 94. Pues aquí tenemos cómo se divide en grado 0, 1, 2 y 3, leve, moderado, severo. Pues su limitación ya lo dijimos, y pues básicamente tiene este es el riñón derecho y este es el hígado, ¿no? Tiene mayor ecogenicidad el hígado comparado con el riñón derecho, y eso es lo que se evalúa en un ultrasonido hepático, ¿no? La tomografía, dicen que es el mejor método para calcular la grasa hepática sin contraste. Tiene que ser el parénquima hepático menor a 40 unidades Hounsfield. Tiene una sensibilidad que oscila desde el 43 al 95% y una especificidad elevada. La atenuación es afectada por distintos causas: hierro, glucógeno, metotrexato, etc., ¿no? Pero pues aquí vemos lo que es el hígado, y pues aquí como lo interpretaba la imagen, pues básicamente tenía menor a 40 Hounsfield, ¿no? La resonancia magnética. Si bien dicen algunas bibliografías que la resonancia magnética te puede diagnosticar una estatosis hepática cuando es muy poca, y otras no pueden diagnosticar, el diagnóstico o cómo se realiza esto se realiza en una fase en T1, en la fase y fuera de la fase. La señal hepática en la secuencia fuera de la fase cae significativamente o se ve negra. Podemos valorar, bueno, la sensibilidad del 81 al 100% con la especificidad del 100%, perdón. Y pues básicamente esta es la imagen en T1. Pues aquí podemos ver la imagen en T1 comparada con la imagen en T2. Es como dice, ¿no? Se ennegrece. Es una de las características que podemos ver en la resonancia magnética que nos hacen sospechar o que nos dicen que nuestro paciente tiene estatosis hepática. Otro método de diagnóstico es la elastografía. Esta se realiza midiendo la elasticidad del tejido mediante la velocidad de la onda por ecografía de resonancia magnética. Esta tiene una sensibilidad del 88.9% al 100%, una especificidad del 75% al 100%. Entonces, básicamente, tenemos diferentes estudios de gabinete que nos van a ayudar a diagnosticar estatosis hepática, ¿no? No nada más las pruebas bioquímicas. ¿Y qué es lo mejor? Esto se considera el gol estándar. En toda patología, el gol estándar es llegar al diagnóstico de una biopsia hepática, ¿no? En los casos clínicos, igual luego biopsia hepática. Pero bueno, la biopsia hepática, ¿cuáles son las indicaciones? Pues igual las indicaciones, como todo, depende de donde se haya sacado la bibliografía. En esta las indicaciones eran estigma de cirrosis hepática, que el paciente tenga estigmas de cirrosis hepática, que el paciente tenga esplenomegalia. Obviamente ya descartando con la evaluación inicial, que descartar que todas las causas de cirrosis hepática, ¿no? No tiene que ser alcohólico, etcétera, porque luego dice que una biopsia con estigma de cirrosis hepática, paciente alcohólico, ¿no? Tiene que tener también esplenomegalia,
tiene que haber citopenias, una ferritina sérica arriba de 1.5 veces el valor del límite de su periodo normal, y usualmente es arriba de 45 años de edad con pacientes con obesidad o diabetes. Pues son pacientes que se asocian a factor de riesgo de estenosis hepática, la obesidad y la diabetes. Una vez vistas los hallazgos histológicos, ¿qué es lo que vamos a ver? El criterio mínimo para un diagnóstico es que tenga el 5% de los hepatocitos esteatóxicos. Es que en la biopsia hepática se encuentra el 5% de estatosis hepática, de estos hepatocitos. Está presente cuando la biopsia muestra cualquiera de los siguientes: estatosis sola, estatosis con inflamación lobular o portal, sin globo de hepatocitos, estatosis con globo de hepatocitos, pero sin inflamación. En caso de que tenga NASH, esto es esteatohepatitis, pero está en inglés esto. Esta se va a asociar con una degeneración del globo de hepatocitos y la inflamación lobular hepática, típicamente en la zona 3. En esta se van a ver diferentes alteraciones hepáticas, tanto la inflamación portal crónica leve, disposición de colágeno, también lo que son los cuerpos de Manoide, megamitocondria, núcleos nitrogenados. Pues básicamente esto no es parte de nosotros, esto es parte del patólogo, pero pues es algo que podemos saber, ¿no? La fibrosis no es una característica diagnóstica requerida. Y pues básicamente estos son las imágenes, cómo se va a ver. Pues básicamente si vemos la imagen presentada al principio, en la cual pues básicamente miramos lo que es el hepatocito que se empieza a hacer de forma de globo, pues esto es una estatosis hepática sola. En la esteatopatitis vamos a ver que ya hay una mayor alteración y puede llegar, ya hay más globos, la imagen en globos, ya puede llegar a generar fibrosis por esas células que se están generando, esas células que están fibrosando, y lo cual puede llegar a cirrosis hepática. La clasificación, dependiendo de lo que es la histología, pues va a ser leve, va a ser moderada y va a ser severa, ¿no? Y dependiendo, pues básicamente la leve es macrovesicular, 33% hasta 66%. En este caso el balonamiento es mínimo. Si vemos, pues básicamente el balonamiento es mínimo en comparación de otras, que el balonamiento ya, como lo define ellos, está en la zona 3. En la severa, pues arriba del 66%, ya va a ser parnasinal, va a haber una inflamación mixta y puede ser lesión difusa y crónica, ¿no? Puede ser polimorfonucleares, concentrados, degeneración, etc. El diagnóstico diferencial, pues es mucho. Puede ser desde una enfermedad de Wilson, una lipodistrofia, pacientes con hambruna, pacientes con síndrome de Rayet, pacientes que tengan uso de medicamentos, semidadrona, esteroides, AINE, etc. Esto es lo más importante, ¿no? Considero que esto de la clase es básicamente parte de lo más importante, porque va a llegar el paciente, bueno, tiene estatosis hepática, ¿y qué vamos a hacer? Pues básicamente el tratamiento son medidas generales y lo que se ha demostrado: abstenerse del consumo de alcohol, en caso de que no tenga inmunizaciones, aplicar el virus de hepatitis A y B, modificar los factores de riesgo cardiovascular. Los factores de riesgo cardiovascular, pues este paciente, pues son muchos, ¿no? Tiene que haber una dieta compuesta entre 45 y 65% de carbohidratos, lípidos de 30 a 35%, ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados, proteínas de 15 a 20%. Es la dieta recomendada según los estudios que se han realizado, que ha mejorado, después de este tratamiento, ha mejorado a los pacientes con estenosis hepática, en la implementación de esta dieta. Hay estudios donde se ha iniciado dieta mediterránea, si bien es cierto, ha disminuido la estenosis hepática, sin embargo, la dieta en esta presentación o disminuir las grasas es lo mejor. La pérdida de peso se considera el tratamiento primario para la mayoría de los pacientes. Disminuir el 5 al 7% del peso corporal a razón de 0.5 a 1 kilogramo por semana en la estenosis hepática normal. En caso de NASH, disminuir de 7 a 10%. Y pacientes con NASH, fibrosis avanzada, que no alcanzan sus objetivos de dieta, podemos
sugerir una cirugía bariátrica. En caso de que el paciente no llegue a estas metas, podemos inferir o sugerir una cirugía bariátrica. Tratamiento para pacientes con NASH comprobada y fibrosis en etapa 2 que no tienen diabetes mellitus. Esto que no tienen diabetes mellitus es porque los estudios que se han desarrollado, tanto PIVENS como otros estudios con el tratamiento, no incluyeron pacientes con diabetes mellitus. Generalmente sugerimos vitamina E a una dosis de 800 unidades internacionales al día. Esta dosis de 800 unidades internacionales al día es la que se usó por 96 semanas en el estudio PIVENS, y pues básicamente el límite al día en una dosis sintética de vitamina E es de 1100 unidades en presentación sintética. Sin embargo, la dosis en aquella presentación que no sea sintética va a 1500 unidades. Y la dosis requerida al día de un paciente normal va de 15 a 30 unidades. Y diferentes alimentos aportan vitamina E. Esta vitamina E va a aumentar el riesgo de sangrado en pacientes con consumo de anticoagulantes, antiplaquetarios, etc. Y pues aquí vemos los estudios que se utilizaron. Este es el PIVENS. El PIVENS es un estudio que se hizo en el 2010. Fue un estudio multicéntrico, fue doble ciego y se obtuvo, más que nada la muestra fue de 247 adultos. La dosis utilizada fue 800 unidades diarias, la duración fue 96 semanas y los resultados fue que disminuyó la estatosis hepática, el balonamiento disminuyó, la inflamación disminuyó, el ALT disminuyó, ¿no? Entonces, en este estudio se demostró que utilizando vitamina E, incluso se utilizó pioglitazona en este estudio, utilizando vitamina E podemos llegar a mejorar al paciente, podemos llegar a mejorar la estatosis hepática, podemos llegar a mejorar lo que es en la cuestión histológicos, el balonamiento, la inflamación, y las enzimas hepáticas o la bioquímica hepática puede disminuir. Sin embargo, en cuestión de la fibrosis, cuando el paciente tiene fibrosis, ya no hubo mejoría, ¿no? Y tenemos otros estudios igual, en el cual pues igual se utilizó la vitamina E, las 800 unidades, pues aquí por 96 semanas igual, nada más mejoría en ALT, mejoría en balonamiento. Si bien los distintos estudios que se han utilizado, la fibrosis no mejora. Cuando nuestro paciente llega a fibrosis no hay nada que le podamos hacer. Entonces, como bien dijo la diapositiva previa, el tratamiento va encaminado a pacientes con fibrosis en etapa 2. También se utilizó en el estudio PIVENS lo que es el uso de pioglitazona en pacientes con diabetes mellitus. En esta mejoró la fibrosis, así como la inflamación y la estatosis. Pues el efecto de las tiazolidinonas, básicamente su efecto adverso fue que los pacientes aumentaron de peso. Pero sí hubo mejoría en la estatosis hepática, en la bioquímica hepática, sí hubo mejoría, pero en cuestión de la fibrosis, pues no, ¿verdad? Pues básicamente, terapias con beneficio incierto, pues si bien es cierto, la asociación con pacientes con factor de riesgo cardiovascular, pues es mucha, ¿no? Atorvastatina, ácido graso omega 3 y aspirina se han utilizado, no hay ninguna asociación que mejore en los pacientes con estenosis hepática. Entonces, por el momento, no están recomendados en nuestro paciente. Y las terapias farmacológicas recomendadas, pues es la vitamina E. La vitamina E es un antioxidante, esa es su función. De ser antioxidante, disminuye los radicales libres. Esta es la fisiopatología, por qué se recomienda la vitamina E, porque es antioxidante. Lo que es el target, pues sí, disminuye la inflamación, fibrosis no. Aquí refieren que la pioglitazona sí disminuyó la fibrosis. Y, bueno, el target del estudio fue la fibrosis, ¿no? Perdón. Y también hay diferentes fármacos como Evitecolic, etcétera, que vamos a ver a continuación, en los cuales el ácido obeticólico, el ceftriaxona, aramuclol y liraglutida, pues básicamente son nuevos fármacos que tratan de utilizar en estos pacientes. Sin embargo, por el momento están en vías de ver qué va a suceder con los pacientes. Hasta ahorita solo se ha comprobado el beneficio en los pacientes con vitamina E
y el beneficio con los pacientes con rehabilitación. ¿Cuándo referir a nuestro paciente? Las indicaciones de cuándo referir al hepatólogo. El internista, ¿cuándo lo tiene que referir al hepatólogo? Al hepatólogo es cuando las aminotransferasas permanecen elevadas, a pesar de la pérdida del 5% del peso corporal, que la meta es 7%. Características clínicas de la enfermedad hepática avanzada. Un paciente que ya tiene estigmas de cirrosis hepática. Cuando el paciente tiene esteatopatitis en biopsia hepática y cuando hay una fibrosis avanzada. Son las indicaciones de cuándo referir al paciente. Y otro anexo, ya para terminar, pues es el trasplante hepático. Si bien comenté que la importancia de esta patología es que hay un aumento en la segunda causa de trasplante hepático en Estados Unidos, pues es por esta causa, ¿no? Que llega a cirrosis. En los últimos años se ha convertido en la causa más común que puede llegar a generar carcinoma hepatocelular. Por eso hay una gran asociación con la cirrosis hepática, esta etiología de carcinoma hepatocelular. Y la segunda para trasplante hepático. Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta. Del año 2000, perdón por cero que pasó, de 2014, los pacientes en la lista de espera para trasplante hepático aumentaron un 410%. Aumentó demasiado. Se estima que para el 2030 la cirrosis se incrementará en un 178% y la incidencia de carcinoma hepatocelular va a aumentar un 137%. Entonces tenemos una patología que igual que el paciente diabético, igual que el paciente hipertenso, que está infartando, que está muriendo por esa causa, como está en asociación, pues está en aumento también. Entonces es algo que no tenemos que dejar atrás. La principal causa de muertes en pacientes trasplantados, yo pensaría que son las infecciones post-trasplante. Sin embargo, es factores cardiovasculares. Nuestros pacientes que tienen estenosis hepática, no nada más tienen estenosis hepática, tienen aterosclerosis, tienen otras patologías ya crónico-degenerativas, pues si bien dijimos que a partir de los 40-50 años ya diagnosticaron es la prioridad de estos pacientes en la incidencia, pues la mayoría tiene afectación cardiovascular. Por eso hay una gran asociación entre la enfermedad cardiovascular, la estenosis hepática e incluso la enfermedad renal crónica. Entonces, aquí es lo que es previsible después del paciente trasplantado, o el paciente que se trasplanta, cuáles son los factores de riesgo para que nuestro paciente pues falle su trasplante, ¿no? Pues básicamente que el paciente que donó tenga una estenosis hepática, o también que este es el factor genético que les había comentado, ¿no? El PNPLA3. Si mal no recuerdo, este es el que de la gran mayoría de los pacientes mexicanos, hispanoamericanos, se ha asociado con estenosis hepática. Entonces, por el desarrollo de inmunosupresores, pacientes que tengan hipertensión, pacientes que continúan, hiperlipidemia, resistencia a la insulina, ganancia de peso post-trasplante, y pues que llegan a generar cirrosis criptogénica, pues es la evolución como va comentado post-trasplante, ¿no? Pues el paciente ya tenía todo ese daño a su cuerpo, pues también va a generar más daño pues, al hígado trasplantado. Y básicamente eso es de estenosis hepática. Si tienen alguna pregunta, pues en lo que yo estudié, pues con gusto les puedo contestar, o si no, una aportación muy bien recibida. Esta es una imagen, la verdad, igual que a algunos aquí les gusta mucho el café. Estos son diferentes cafés que hay en Tijuana, California. Uno de ellos es Las Cortés. Si bien recuerdo, si bien recuerdo, Las Cortés fue uno de los cafés que se inició en Tijuana. Es un café muy bueno, reconocido. Si se dan el tiempo de cuando vayan a Tijuana, roten o pasen por ahí nada más a San Diego, recomendado Las Cortés. Todos los cafés tienen diferentes bebidas, me refiero a que bebidas muy ricas que los caracterizan. Este Las Cortés tiene cuadrado, que son 2 shots de espresso. La verdad es un café muy bueno. También tenemos el Bronte está en Playas de Tijuana, es otro café delicioso, que una de sus especialidades es Salvatore, que la verdad es súper recomendado.
Y otro también es el Barista. El Barista es un café que también tienen aquí incluso en Culiacán, ¿no? Es un café que ya está pues yendo a diferentes partes, pues como la temporada, ¿no? Un café que la verdad me gusta mucho, que no he contado aquí en Obregón. Bueno, sí hay una calabaza, pero no así. Es el Pumpkin Spice. Es un café de temporada que es realmente muy rico, que en esta época en Tijuana, la verdad, delicioso. Y lo que es también Blue Luna es otro café. Lo puse aquí, Blue Luna no es de mis favoritos, pero es un café también delicioso, que tiene una de sus especialidades, el Porfirio. El Porfirio es un café dulce, amargo y muy fuerte. Este café, pues, es el único de los que puse. Este es el cru, antes de pasar este café. El cru, la verdad, es mi café favorito. Es otra cosa y totalmente recomendado a cualquier café. Y el último es el Astrato. El Astrato es un café en mi ciudad, en mi pueblo, es en Tecate. Y la verdad, si algún día llegan a ir a Tecate, que lo dudo, pues les recomiendo totalmente Astrato. Tiene un concepto, pues un concepto único, ¿no? Y la verdad su bebida, pues es muy buena, ¿no? Hay muchísimos más cafés en Tijuana, pero este es mi set que les quise compartir por si algún día llegan a Tijuana, pues se den una vueltita y disfruten el café. Esto. Don Cortés. ¿Ya?